Hola chicos, les saluda la profesora Erika Alcalá, docente especialista en el área de física. En esta ocasión vamos a comenzar a trabajar con el contenido de caída libre y lanzamiento vertical de los cuerpos. Este contenido está dirigido a los estudiantes de cuarto año, secciones B y C. Cuando se deja caer un objeto en el momento en que es liberado, su velocidad inicial es igual a 0. Pero instantes después su velocidad va aumentando progresivamente, es decir, hay un aumento en la velocidad y como consecuencia aparecerá una aceleración. Esta aceleración es llamada aceleración de gravedad y su valor en magnitud tiene un aproximado de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Este movimiento, como puede notarse, presenta las características de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, hecho que fue demostrado por Galileo Galilei, diciendo que en ausencia de fricción, todos los cuerpos caen en el vacío hacia la Tierra con la misma aceleración, sin importar su tamaño o peso. Y basándonos en este hecho, se puede afirmar que la aceleración de la gravedad se produce sobre todos los cuerpos que caen libremente y como consecuencia su velocidad aumenta uniformemente y su aceleración es constante. Si despreciamos los efectos de la resistencia del aire y los pequeños cambios que pueden ocurrir en la aceleración, la caída libre de los cuerpos se puede definir como un movimiento en dirección vertical con aceleración constante realizado por un cuerpo cuando se deja caer en el vacío. El término de caída libre es aplicable tanto al movimiento de descenso como al de ascenso, solo que para ascender es necesario proporcionarle al cuerpo una velocidad inicial y al descender puede que no se le proporcione esa velocidad, teniéndose que la velocidad inicial es igual a 0. Y para la resolución de ejercicio en referencia a caída libre de los cuerpos haremos uso de las siguientes ecuaciones. Para ejemplificar la parte de caída libre de los cuerpos tenemos el siguiente ejercicio. Desde una altura de 180 metros se deja caer un cuerpo. Calcular. Primero, la rapidez que lleva a los 4 segundos. 2. La rapidez que tendrá cuando haya descendido 120 metros. Y tercero, el tiempo que tarda en llegar al suelo. Para la resolución de este ejercicio, lo primero que debemos de identificar son los datos que nos están proporcionando. Es decir, saber o identificar que la primera altura que nos están dando es la altura general, que tiene un valor de 180 metros, que como estamos hablando de caída libre, va a estar presente la gravedad y esta tiene un valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y identificar lo que nos están mandando a calcular. En la primera parte nos dicen calcular la velocidad final, pero cuando ha transcurrido un tiempo de 4 segundos. Luego nos dicen que debemos de calcular nuevamente la velocidad, pero cuando el cuerpo ha descendido 180 metros. Y en tercer lugar nos mandan a calcular el tiempo que duró el cuerpo en descender los 180 metros. Para calcular la primera velocidad final, es decir, la velocidad cuando el tiempo es de 4 segundos, aplicamos la siguiente ecuación que nos relaciona la gravedad y el tiempo. Hay que destacar que el valor de la gravedad siempre va a estar presente en todos los ejercicios, debido a que los cuerpos están actuando bajo el efecto de la misma. Como tenemos los valores tanto de la gravedad y el tiempo, lo que hacemos es sustituir los datos en la ecuación, quedándonos que 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 4 segundos, la velocidad final cuando han transcurrido 4 segundos será de 39,2 metros sobre segundo. En la segunda parte, en la segunda pregunta, nos dicen que debemos de calcular nuevamente la velocidad, pero cuando la altura es de 120 metros, es decir, cuando el cuerpo ha descendido 120 metros. Para calcular la velocidad haremos uso de esta ecuación que nos relaciona la gravedad, la altura y el número 2, que en este caso funciona como una constante.
Entonces, como tenemos cada uno de estos valores, podemos sustituirlos en la ecuación, quedándonos que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2, que se va a multiplicar por el valor de la gravedad, y que a su vez el resultado lo vamos a multiplicar por la altura, que son 120 metros. ¿Por qué 120 metros? Porque nos están diciendo que debemos de calcular la velocidad cuando el cuerpo ha descendido 120 metros. Luego de multiplicar el valor de la gravedad por 2, nos va a quedar un resultado de 19,6 metros sobre segundos al cuadrado, el cual lo vamos a multiplicar por la altura, quedándonos un valor de 2.352 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Pero no, como nosotros no queremos la velocidad elevada al cuadrado, sino que vamos a aplicar la raíz cuadrada para eliminar los cuadrados, quedándonos que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2.352. Y esta velocidad tendrá un valor de 48,49 metros sobre segundo. Cuando llegamos a la tercera parte del ejercicio, nos damos cuenta que nos mandan a calcular el tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo, es decir, en hacer todo el recorrido, en descender los 180 metros. Para calcular el tiempo haremos uso de la ecuación de la altura, que es igual a la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado dividido entre 2. Pero como nosotros no vamos a calcular la altura, sino que vamos a calcular el tiempo, vamos a despejar el tiempo de esta ecuación, quedándonos de la siguiente manera. Al hacer el despeje, sabemos que vamos a linealizar la ecuación, es decir, que el término que está dividiendo lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando, quedándonos que y multiplicada por 2 va a ser igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como el tiempo aún no está solo, sino que está acompañado por la gravedad, vamos a mover la gravedad que está multiplicando, que está en función de multiplicar, la vamos a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo, quedándonos que el tiempo elevado al cuadrado va a ser igual a la altura por 2 dividido entre la gravedad. Pero como nosotros no queremos el tiempo elevado al cuadrado, sino solamente el tiempo, vamos a aplicar lo que conocemos como raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Esto nos sirve para eliminar al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de el tiempo elevado al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de la altura por 2 dividido entre la gravedad. Se cancela la raíz y el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de la altura por 2 dividido entre la gravedad. Luego que tenemos la ecuación de esta manera, podemos sustituir los datos en la misma, quedándonos que el tiempo va a ser igual a 180 metros multiplicado por 2 y dividido entre el valor de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Al hacer la multiplicación y la división entre ambas magnitudes, el tiempo va a ser igual de 36,73 segundos al cuadrado. Pero como a nosotros nos interesa conocer es el tiempo real, cancelamos o hallamos el valor de la raíz cuadrada y el tiempo será igual a 0,6 segundos. Es decir, que el cuerpo dura 0,6 segundos en descender 180 metros. Al igual que el movimiento de caída libre, el lanzamiento vertical es un movimiento que se realiza bajo el efecto de la gravedad y por ende tiene sus ecuaciones específicas, en las cuales podemos calcular magnitudes como la altura máxima, la velocidad final, el tiempo máximo y la velocidad inicial. Para simplificar la parte de lanzamiento vertical tenemos el siguiente ejemplo. Se lanza verticalmente y hacia arriba un cuerpo con rapidez de 50 metros sobre segundos. Calcular la rapidez a los 3 segundos del lanzamiento. B. La rapidez cuando haya subido 80 metros. C. La altura máxima. D. El tiempo máximo. E.
la altura que ha subido cuando lleve una velocidad de 25 metros sobre segundos. Al igual que en el ejercicio anterior de caída libre, lo primero que debemos de identificar son los datos que nos está proporcionando el ejercicio. Como nos damos cuenta, desde un principio nos dicen que la velocidad inicial tiene un valor de 50 metros sobre segundos y debemos de aclarar que este también es un movimiento que está bajo el efecto de la gravedad y el valor de la gravedad o la magnitud de la gravedad va a estar presente también en este ejercicio y esa gravedad tiene un valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Calcular la velocidad final, pero cuando ha transcurrido un tiempo de 3 segundos, la velocidad final, pero cuando el cuerpo ha subido 80 metros, nos mandan a calcular la altura máxima, el tiempo máximo y la altura, pero cuando el cuerpo lleva una velocidad final de 25 metros sobre segundos. Entonces, comenzamos a resolver. La primera parte nos dicen calcular la velocidad final, pero cuando han transcurrido 3 segundos del lanzamiento. Para realizar este cálculo vamos a hacer uso de la ecuación de la velocidad final, que va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Al sustituir los datos en la ecuación tenemos que 50 metros sobre segundo más, porque la ecuación nos dice que hay un signo de suma, más menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, el valor de la aceleración de la gravedad se tomará de forma negativa porque el objeto está en contra, va subiendo. A diferencia de caída libre, que el objeto siempre va en descenso, aquí en esta parte de lanzamiento vertical el cuerpo va en ascenso y va en contra de la gravedad. Por eso se toma el valor de la gravedad como negativo. Entonces multiplicamos menos 9,8 por los 3 segundos y nos da un valor de menos 29,4 metros sobre segundos. Y este valor lo vamos a restar con el valor de la velocidad inicial, que es 50 metros sobre segundo, quedándonos que la velocidad inicial cuando ha transcurrido un tiempo de 3 segundos, esta será de 20,6 metros sobre segundos. La otra parte nos dicen que debemos de calcular la velocidad final, pero cuando el cuerpo ha subido 80 metros. Para calcular la velocidad final cuando el cuerpo ha subido los 80 metros, hacemos uso de la siguiente ecuación. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 que va a multiplicar a la gravedad y va a multiplicar a la altura. Entonces, sustituimos nuestros datos. La velocidad inicial, que es 50 metros sobre segundo, debemos de elevarlo al cuadrado porque así nos indica la ecuación, más 2 que va a multiplicar a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el valor de la altura para ese momento, que serían 80 metros. Al elevar la velocidad inicial al cuadrado tenemos que nos da un valor de 2500 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Cabe resaltar que se eleva tanto el número como la unidad. Menos, porque aquí hay una multiplicación, el positivo más por menos nos daría menos, 19,6 metros sobre segundos al cuadrado por los 80 metros. Luego de esto multiplicamos 19,6 por 80 metros y nos va a quedar un valor de 1568 metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Luego que tenemos este valor, lo restamos con el valor de la velocidad inicial, que son 2500 metros, quedándonos que la velocidad final elevada al cuadrado es igual a 932 metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Pero nosotros necesitamos es el valor de la velocidad final sin estar elevado al cuadrado. Es decir,
que debemos de aplicar raíz cuadrada para eliminar este valor del cuadrado y sabemos o recordamos que se debe de aplicar en ambos lados de la igualdad. Cuando aplicamos o cuando sacamos el valor de la raíz cuadrada nos va a quedar un resultado de 30,52 metros sobre segundos. Esto es el valor o es la cantidad. Este sería el valor de la velocidad final cuando el cuerpo ha subido los 80 metros. En la tercera parte del ejercicio nos piden calcular lo que es la altura máxima y para hallar este valor hacemos uso de la ecuación de la misma, que es igual a menos velocidad inicial elevada al cuadrado dividido entre 2 por la gravedad. Este menos del inicio nos indica que tanto la parte de arriba de la ecuación como la parte de abajo serán negativas. Entonces, al sustituir los valores, nos queda de la siguiente manera: 50 metros sobre segundos al cuadrado dividido entre 2 por menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Al elevar la cantidad de la velocidad inicial al cuadrado nos quedaría 2500, pero recordemos que se eleva tanto el número como la unidad, es decir, metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y al multiplicar el 2 por el valor de la gravedad nos quedaría menos 19,6 metros sobre segundos al cuadrado. Al hacer la división de estos dos resultados, la altura máxima alcanzada por el objeto es de 127,55 metros. La parte D del ejercicio nos dicen que debemos de hallar ese tiempo máximo, el tiempo en que duró el objeto en alcanzar la altura máxima. Haciendo uso de la ecuación del tiempo máximo, tenemos que menos velocidad inicial dividido entre la gravedad. Sustituimos cada uno de los valores, quedándonos que 50 metros sobre segundo dividido entre menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el valor del tiempo máximo sería 5,1 segundos. Este es el tiempo en que el objeto alcanza su altura máxima. En la última parte del ejercicio nos piden hallar la altura, pero cuando el objeto tiene una velocidad de 25 metros sobre segundos. Y para hallar el valor de esta altura vamos a hacer uso de la ecuación que nos relaciona velocidad final, velocidad inicial, gravedad y altura, de la cual vamos a despejar la altura, quedándonos que la altura va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por la gravedad. Al sustituir cada uno de los valores nos va a quedar que el 25 metros sobre segundo al cuadrado menos el valor de la velocidad inicial, que es 50 metros sobre segundos al cuadrado, dividido entre 2, que va a multiplicar al valor de la gravedad, quedándonos que en la parte superior 625 metros sobre segundos al cuadrado entre segundos al cuadrado menos 2500 metros sobre segundos al cuadrado, y en la parte de abajo menos 19,6 metros sobre segundos al cuadrado. En la parte superior se eleva tanto el número como las unidades, por eso es que el metro también está elevado al cuadrado y en las dos partes. Luego de hacer esta resta nos va a quedar menos 1875 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Obviamente nos queda negativo porque 625 menos 2500 nos da este valor que tenemos aquí. Y al hacer la división de estos dos resultados, la altura que tiene el objeto cuando la velocidad es de 25 metros sobre segundo no es más que de 94,22